Bienvenidos a una edición más de Nosotros el Pueblo MX. Con ustedes Daniel Trujillo y Carlos David. En esta ocasión queremos hablarles sobre un tema muy importante. Al igual que los otros, queremos hablar sobre la libertad de expresión. Y para esto, mi estimado Daniel, para que compartas tu forma de pensar, tus reflexiones, yo quisiera empezar con algo que para mí es tajante. Y es: el gobierno no tiene derecho a la libertad de expresión. Quienes tienen ese derecho, quienes tenemos ese derecho, somos los gobernados. Y esa me parece que es una visión que este gobierno, en el caso de México, pues no tiene, no comparte. Y creo que podemos ir explorando esta sesión de hoy, esta edición, a partir pues precisamente de escribir, de analizar qué se entiende por la libertad de expresión, cómo se ejerce, con qué parámetros podemos decir que un gobierno respeta, garantiza la libertad de expresión de sus gobernados, y cuáles son las acciones que son todo lo contrario, es decir, cuáles atacan o disminuyen ese ejercicio de la libertad de expresión. Quisiera aprovechar para iniciar con la frase que te mencionaba hace un momento antes de entrar a cámara, que tal vez nos pueda mostrar un poco de esta visión que muchas personas tienen. Dice: hay que acabar con todos los periódicos, pues no se puede hacer una revolución con libertad de prensa. Para quien no conozca esta cita, es de Ernesto El Che Guevara, uno de los más importantes exponentes de la izquierda, que este no es momento de hablar de su biografía, pero que plasma, creo que de manera importante, la visión de ese grupo de políticos que ven a la libertad de expresión, principalmente en la libertad de prensa, como antes se tenía como el principal medio de difusión de ideas, un enemigo. Y ese enemigo les atenta contra su propaganda. Cuando un gobierno busca posicionarse, consolidarse y permanecer en el poder, lo que busca es presentar un relato. ¿Y qué es lo que choca con ese relato? Muchas cosas, entre ellas la realidad, los datos, las cifras, el crimen, la pobreza, todo aquello que, un desastre natural en el que no podemos culpar a los gobiernos, pero sí el cómo actúan antes, después y durante de, expone. Y este enojo de las autoridades de todos los partidos y todos los colores cuando son exhibidos, nos muestra por qué no les gusta. Y como tú decías, la libertad de expresión debería de ser una libertad garantizada para el ciudadano. Es importante reflexionar por qué mencionas que no debería de ser para el gobierno. Y me recuerda este principio de legalidad en el que dice que no somos iguales, que el gobierno frente a los ciudadanos, al haber una disparidad tan grande de poder, de fuerza, de control, no puede ser considerado al igual que un simple ciudadano. Por lo tanto, él está limitado a hacer solo lo que expresamente se encuentra regulado, y que el ciudadano puede hacer todo lo que no se encuentra expresamente prohibido. En ese sentido, cuando hablamos de que el gobierno o los gobernantes no tienen la libertad de expresión en el mismo sentido que lo tiene un ciudadano, pues hablamos de que ellos no tienen la misma cantidad de poder para hacer que se imponga una idea, que se imponga una narrativa, y algo mucho más grave, que al expresarse se atente contra los derechos y las libertades de los ciudadanos. Que eso es algo que creo que coincides en que está sucediendo en estos momentos. Sí, así como lo describes, precisamente esta relación que hay entre el gobernado y el gobierno en cuanto a la capacidad, la posibilidad de expresar ideas, pues es desmedida, ¿no? Es diferente y se entiende. El gobierno tiene todo el poder del Estado y el gobernado, pues no. Y en ese sentido, me parece que es importante reflexionar qué es la libertad de expresión en relación a esto. Porque depende cómo entiendas libertad. Nuevamente, por eso es muy importante reflexionar sobre la libertad. Por eso a mí en lo particular me gusta entenderme y mostrarme
como un divulgador del liberalismo, en donde la libertad se entiende como la ausencia de restricción al ejercicio de mi voluntad. Y no como lo entiende la izquierda, que la libertad es la posibilidad de realizar tu voluntad. Y esto tiene relevancia con lo que estamos viendo hoy por una sencilla cuestión. Fíjate que para los gobiernos, sobre todo los gobiernos de izquierda, dicen que hay libertad de expresión cuando tú tienes la posibilidad, el medio para expresarlo. Es decir, si tú tienes alcance a redes sociales y puedes en las redes sociales poner un mensaje, entonces pues tienes libertad de expresión porque tienes la posibilidad. Ahí está el medio, tú puedes hacerlo cuando quieras. Pero eso no es la libertad de expresión. La libertad de expresión, como la libertad lo es misma, es cuando hay ausencia a la restricción de tu voluntad. En este caso, cuando hay una ausencia a la restricción de la expresión de tu idea. Y la idea normalmente frente a un gobierno pues va a ser la crítica, el análisis, la contrapropuesta. Y de eso se trata, que no haya una restricción por parte de quién, pues primero del gobierno, que es el que tiene todo el poder, y luego por parte de otras personas como alguien externo al gobierno o un gobierno extranjero, como otro ente, el crimen organizado, la delincuencia organizada en nuestro país, que pues muchos dirán que es brazo del mismo gobierno, pero independientemente de eso, porque aunque tenemos varios indicios de que así es, no nos constan, por lo menos no a ti, tampoco a mí, pero también nos referimos a que no sea restringida mi voluntad de expresarme tampoco por otro particular. Y en este gobierno, cuando el gobierno sale y dice, también el de la administración anterior, cuando dice, es que ellos están opinando, y yo voy a decir que ellos opinan porque pertenecen al empresariado, porque son parte de una conspiración de la derecha internacional, porque a ese periodista le paga fulanito. El gobierno no tiene derecho a expresar eso, porque como bien lo dijiste, de acuerdo a este principio de legalidad muy simple, pues el gobierno debe hacer aquello que la ley le manda. En ningún lado la ley le manda que le diga al público en general para quién trabaja una u otra persona que es un particular. Y precisamente eso es una forma de restringir la voluntad. Me gustaría detenernos un momento en esto porque a veces puede parecer poca cosa y puede parecer una respuesta a... Pero es mucho más peligroso de lo que estamos diciendo. El que se expongan rostros de jóvenes, de periodistas, de personas que exhiben una idea desde el Estado, un Estado tan poderoso como lo es este, que tiene en sus manos a los tres poderes, que tiene la Procuración de Justicia, que ya hemos visto cómo hace uso y abuso de las herramientas, inclusive contra todo lo que debería de ser la impartición de justicia, la Procuración. Y en ese sentido, les está poniendo un blanco para ser atacados, no solamente con insultos en redes sociales, sino para recibir amenazas. Y por desgracia, en un país en el que hay tanto riesgo y tantas personas que pierden la vida, este es uno de los países en los que es más peligroso ejercer la profesión de periodismo en el mundo. Y en ese sentido, el que te pongan un blanco en el que hay tanto riesgo de que el crimen organizado esté aliado a algunos sectores políticos y que eso toque ciertos aspectos y intereses, es terrible, porque no solamente está mencionando algo público, los está amedrentando y se están utilizando recursos públicos, el tiempo de gobierno, de los equipos de comunicación y no sabemos quién más para el espionaje que ya se ha demostrado en esta y en administraciones anteriores que se está haciendo para eso, cuando hay verdaderos crímenes que no se están investigando, cuando hay información, documentación y análisis periodísticos de crímenes evidentes que se van a patear, que se van a esconder bajo el archivero y que no se solucionan, pero sí van a averiguar todas las personas que legítimamente han posteado sobre una manifestación pacífica, en la cual puede sumarse quien sea. Y si alguien se suma que sí sea de los intereses políticos de derecha o de partidos contrarios, no deslegitima todo lo demás.
porque al final puede la gente sumarse e interesarse en algo, tanto así que ellos capitalizaron mucho a los 43 y en cuanto llegaron los traicionaron. Entonces, en ese sentido, no es nuevo ni es único, pero al parecer no les gusta cuando se los hacen a ellos. Y exactamente como lo planteas, la intimidación es una forma de restringir la voluntad de expresarse, porque ese es el ánimo. Ve cómo te puedo vigilar. Yo gobierno a ti particular, a ti ciudadano, a ti gobernado. Te puedo vigilar, le puedo decir a todos dónde vives, cuánto ganas, con quién compartes, dónde trabajas, cuáles son tus orientaciones o tus preferencias, tu ideología política. El SAT va a darle una revisada a tus cuentas. Te vamos a revisar. Eso, a exponer, a exhibir frente a todos. Esa forma de intimidar es una restricción al ejercicio de la voluntad de expresarse. Dicho de una manera más sencilla, la intimidación es una restricción a la libertad de expresión. Y cuando hay intimidación desde el gobierno, pues se está restringiendo la libertad de expresión. Y este gobierno lo hace una y otra vez de una forma institucionalizada y consistente en contra de todas aquellas personas que se atreven ya ni siquiera a criticarlos, a cuestionarlos. Porque incluso entre sus mismas filas, quienes se han animado a cuestionar las decisiones antes del gran patriarca, del iluminado, decía alguien de ellos, y ahora de la presidenta, pero quien se animaba a cuestionar también era duramente exhibido e intimidado porque no se permitía ni siquiera el cuestionamiento, menos la crítica. Y deslegitimar desde el gobierno, desde la narrativa, a alguien que critica, decir, es que ese critica porque trabaja para tal millonario, ese critica porque le pagan en tal medio, ese critica y entonces no le hagan caso, esa es una forma de expresarse del gobierno. Y el gobierno, como tú lo dijiste, no tiene derecho, porque no tiene ninguna facultad para criticar a un particular. No es el trabajo del gobierno ir a criticar a los particulares. Que también, si me permites agregarlo, es una falacia, porque no importa quién lo dice, sino lo que él dice. En caso de que yo esté diciendo algo que sea incorrecto, basta demostrar que lo que digo es incorrecto, no quién soy y por qué lo digo. Porque podrá tener una persona ciertos intereses, pero si al final del día está presentando una investigación con datos, con cifras y demuestra que es cierto lo que dice, ¿por qué debería de importarnos si tiene afinidad o no afinidad con algún partido o con quien sea? Así funcionaba la democracia. El hecho de que los distintos partidos políticos entre sí, incluyendo los que ahora están en el poder, sacaran a relucir los actos de corrupción, los actos ilegítimos y las cosas que hacían los que estaban en el poder, nos servía para poder cuestionar, atacar y castigar de manera electoral con el voto aquello que se hacía. Y ahora el no poder hacerlo, el poder ser callados de esta manera con el temor a ser sancionados, evita que suceda algo que era completamente legítimo y necesario. A mí por lo menos no me importa si alguien del partido en el poder dice algo y es cierto, pues habrá que seguirlo, cuestionarlo y castigarlo a quien sea culpable, porque lo que importa es que lo que diga es cierto. Esa conducta del gobierno de descalificar a quien dice y no tratar de refutar, pues claramente es parte del ejercicio de la propaganda y no de lo otro que ellos dicen que están haciendo, que es informar a los gobernados. Informar a los gobernados por parte del gobierno es simplemente decir lo que están haciendo. No estamos gastando tanto en esto por esto. La acción de gobierno fue esta por aquello. Y hasta ahí, explicar sus acciones. No tiene que ver con venir a criticar ni a cuestionar al gobernado. Es al revés. Y el único derecho, insisto, o la única persona, la única parte que tiene el derecho a expresarse, pues es el gobernado. Pero además de que estas conductas del gobierno de intimidar, de descalificar, son contrarias a la libertad de expresión, restringen la libertad de expresión y son contrarias a la democracia porque restringen la pluralidad. Además de todo eso, además de no ser deseable por eso, este ejercicio que tiene este gobierno y la administración anterior no es deseable porque es peligroso. Porque cuando desde Palacio Nacional se descalifica a alguien por opinar o cuestionar al gobierno, públicamente frente a los millones
que tienen alcance las publicaciones del gobierno, que nadie tiene más alcance que el mismo gobierno, lo que se hace también es incentivar que las personas puedan agredir a los críticos, a quienes cuestionan. Y además, a quienes cuestionan en relación a temas de seguridad pública, que además es la función, ya lo dijimos en una sesión anterior, la función principal del gobierno. Quien critica en relación a esto, es decir, quien critica, quien señala, quien cuestiona en torno al crimen organizado, y si desde el gobierno, en lugar de proteger a quien cuestiona, se le ataca, se le exhibe, pues lo que está generando ya es un permiso para que el crimen organizado ataque a los críticos del gobierno. Y eso es terrible. Y eso es algo de lo que nos lleva a decir, precisamente, que si bien no tenemos pruebas, ni a ti ni a mí nos consta que el gobierno utiliza como brazo al crimen organizado, pues en los hechos nos lleva a pensar al menos que existe una probabilidad. Que existe un riesgo. Que existe un riesgo. Y al existir un riesgo, pues están poniendo en peligro a los críticos, a quienes cuestionan. Y evidentemente, si no es función del gobierno criticar a quienes cuestionan, menos lo es ponerlos en peligro. Claro. Es todo lo contrario. Entonces, la libertad de expresión es la ausencia de restricción para que las personas se expresen. Intimidar a quienes cuestionan no abona en eso, ni abona la democracia, y además es peligroso. En este momento, ¿qué tendríamos que hacer? Porque para mí el diagnóstico es claro. No hay libertad de expresión en este país. Que podríamos estar peor, por supuesto, ojalá que no. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Hacia dónde debemos caminar para o alcanzar los niveles que había antes, que tampoco eran los más deseables? ¿No era óptimo? No eran los óptimos. Y si no es para eso, bueno, pues para así acercarnos a que podamos decir que en este país hay libertad de expresión. ¿Cuáles consideras tú que serían esos pasos? Es difícil porque estamos en un momento en el que la polarización busca y exige como un derecho la censura al que piense distinto. La caja de resonancia de las redes sociales en la que me compartes solo aquello con lo que estoy de acuerdo o los mensajes de odio hacia lo que no estoy de acuerdo es algo muy complejo, ya no solo en México, que aparte tenemos un gobierno que busca hacer mayor censura, que atenta contra la libertad de expresión, en la que vivimos en esta distopía similar a 1984, en la que vemos a todos en redes sociales cambiando el vocabulario por el propio castigo de los algoritmos. Si tú utilizas palabras con las que no está permitido hablar, sabrás que pierdes no solamente los recursos para que podrías monetizar por tus videos, sino que además tendrás censura, no tendrán alcance o te pueden bajar el video. Entonces, desuscripción de la vida, desvivisión, los malitos y una serie de palabras que se están inventando para hacer eufemismos, para tratar de decir lo mismo, lo que no nos permite hablar de la gravedad de estos temas, de lo complejo de estos temas. No solamente no estás protegiendo a nadie al no utilizarlos. En ese sentido es que lo veo muy complejo. ¿Qué podemos hacer en un país en el que a los periodistas se les investiga y se les atenta si hablas en contra del gobierno? ¿Qué podemos hacer en los cuales se utilizan leyes como la violencia política de género para castigar a quien escribe un libro solo por mencionar que alguien tiene un vínculo familiar con una gobernante? En ese sentido es risible que el describir un hecho se considere violencia política de género. ¿Por qué? Porque el nepotismo no tiene género. El nepotismo habla del aprovechamiento de las instituciones para beneficio propio, de manera en la que se apoya a un familiar, en el que se apoya a alguien para que lucre con eso. Entonces estamos acabando con la posibilidad de que se expresen. Cuando hay censura previa a un periodista en el que le ponen marca personal para que no pueda escribir sin que pase por un filtro, porque una gobernadora no está de acuerdo.
Cuando ahora los jóvenes que hablan sobre una manifestación son exhibidos en la mañanera. ¿Qué podemos hacer? Pues no callarnos. Porque cuando se les deja solos, cuando atendemos a la intimidación, cuando nos sumamos a los que se callan, da la impresión de que no estamos. Entonces, lo que debemos de hacer es expresarnos. Lo que debemos de hacer es llenar los argumentos, dejar de subir la voz, pero empezar a elevar los argumentos. El tener razones, el ser críticos, pero no solamente de esta manera vacía, de esta manera llena de enojo, de grito, de desesperación, sino tratar de comprender qué es lo que está sucediendo y a dónde nos lleva, ver los ejemplos internacionales donde la prensa se ha agotado, donde las instituciones se han agotado, donde todo el poder lo controla un solo grupo, y preguntarnos si es lo que queremos, preguntarnos si estas dádivas que nos tienen endeudándonos de 2 billones por año van a ser sostenibles o si vamos a terminar endeudados, sin recursos, con devaluaciones terribles, solo porque nos gusta que nos estén dando a las personas mayores, a los estudiantes, estos apoyos que son insostenibles a largo plazo con cómo se están manejando las cosas. Eso es lo que vale la pena discutir, hablar, decir, levantar la voz y atender a esas amedrentaciones haciendo lo correcto. Creo que no hay una respuesta sencilla, no hay una respuesta fácil, no hay un camino sencillo, pero el cuestionar, el no dejar de escribir, el no dejar de preguntar, el no dejar de sumarnos a esto es muy importante. Coincido completamente con cada una de las acciones que has descrito y yo le sumaría además no permitirlo más en la medida de las posibilidades. A lo mejor en este momento la posibilidad es exhibirlo y criticarlo y señalarlo. Que los gobiernos pues hagan eso, criticar, señalar y exhibir a los particulares, porque los particulares cuestionan o critican al gobierno. No se debe permitir esto. No se deben permitir lo que tú ya señalaste, que una gobernadora llegue a tal grado a imponerle a través de las instituciones el castigo a un periodista por criticarla, el castigo de que se tiene que revisar lo que escribe sobre ella. Eso me parece que es impensable, exhibirlo, porque muchas personas, la gente, el pueblo, como le llama la izquierda, mucha gente del pueblo no sabe que una gobernadora hizo eso porque la criticaron. Mucha gente del pueblo no sabe que también a través de las instituciones se obligó a que una mujer, una ciudadana, una gobernada, se disculpara públicamente durante 30 días por criticar y señalar a una persona que ejerce poder desde el poder legislativo, siendo diputada. A dato protegido. Y que además tiene a su esposo en la misma posición de poder. Y así podemos irnos hablando de muchas... Podríamos hablar del Senado, donde se humilló a un ciudadano para que se disculpara públicamente. ¿Cuándo se había visto el uso de las instituciones con esa amedrentación? ¿Cuándo se había visto el que se pusiera una persona en esa situación con alguien con todo ese poder? ¿Cuándo se había visto cuando tuvimos a presidentes, a gobernadores que eran terribles, si quisieras, y jamás llegaron a esos excesos? Así es, no se había visto eso y debemos exhibirlo, repudiarlo y buscar la manera, evidentemente, por los medios institucionales, de que no vuelva a pasar eso. No permitírselo a ningún gobierno que lo vuelva a hacer. Claramente en este momento no es posible que ni tú ni yo modifiquemos el presupuesto de egresos para el 2026 y que no se gaste dinero del Estado en todo esto, ni en la propaganda que hace la Presidencia de la República y que la termina utilizando para reprimir, para restringir a quienes cuestionan al gobierno. Amedrentar, sí, exactamente, porque la forma de restringirlo es precisamente así, intimidando a quienes critican al gobierno. Pero hay algo que sí podemos hacer y es algo que se hacía antes y era repudiar el chayote. Ok. Se le decía chayote a chayotero, aquel periodista, aquel opinólogo que recibía recursos del gobierno, del régimen, para hablar bien del gobierno, para defender al gobierno. Y eso ocurre hoy.
ocurre hoy. Basta darnos cuenta como cuando ocurre algo en la agenda pública, viene un posicionamiento desde la presidencia y hay una serie de replicadores que ya se ha demostrado. Hay periodistas que lo han hecho muy bien, uno de aquí de Guadalajara, por ejemplo, Jorge García, que se ha dedicado mucho a darse cuenta, a exhibir, igual que lo hace también Marco Levario, a exhibir cómo muchos de los opinadores porristas de este gobierno no son simples gobernados como tú y como yo, que desde nuestra forma de opinar queremos cuestionar y criticar, no, sino que ellos reciben a través de diferentes desvíos de dinero, hay que decirlo así, o algunos de forma muy directa, reciben un pago por hablar y echarle porras al gobierno. Y eso antes se le decía ser chayotero y no gustaba, era criticado. Tanto así que había todo un movimiento en contra de Televisa por hacerlo de esa manera. Exactamente, igual que TV Azteca. Ambos medios porristas del gobierno, pues ya había una Azcárraga que se decía ser priista y se dedicaban a sostener al régimen a través de sus opinadores. ¿Qué es lo que pasa cuando el Estado tiene todo el poder de decir quién puede tener parte del espectro, quién puede tener televisión pública, quién tiene cierta capacidad para hacer periódicos, para imprimir, para tener radio? Ese poder que han perdido gracias al internet, a las redes sociales, a otros medios como los podcasts, como estas cuestiones internacionales en las cuales el Estado cada vez tiene menos control, pero lo sigue buscando. ¿Cuántos escándalos de que en otros países quieren que Twitter dé los nombres, que censure previamente, que evite ciertas palabras? Y cuando hablamos de la censura, cometemos un gran riesgo, y es un riesgo que no solamente veo en México, que es terrible la manera en la que lo vimos aquí, pero creemos que si callamos lo que no nos gusta estaremos mejor. Pero a mí me gusta cuestionar el tema de ¿y quién va a decidir qué vamos a callar? ¿Quién va a decidir quién se equivoca? Porque en el momento en el que ponemos a alguien a decidirlo, puede instrumentalizar para su beneficio. Y en ese sentido corremos un enorme riesgo. Y más allá de eso, si yo estoy equivocado, ustedes pueden suscribirse, comentar y escribir por qué estoy equivocado. Y podrán hacerlo de distintas maneras. Y yo podré estar encontrando en qué me equivoco y cambiar de opinión. Yo podré reafirmar mis argumentos y mejorarlos para exponerles por qué considero que no me equivoco, o ustedes podrán cambiar de opinión si en este diálogo nos damos cuenta de que algo no está bien en lo que dices tú o en lo que digo yo. Tú y yo tenemos opiniones dispares y aún así podemos conversar. Cuando se asesina a alguien por expresar su opinión y se decía que se le culpa por discurso de odio, es terrible porque hace parecer que es correcto callar a las personas. Y en ese sentido yo creo que no podemos hacer eso, no lo podemos permitir ni lo debemos de aceptar. Sí, yo para concluir, pues, diría que además de repudiar el hecho de que el gobierno intimide a quien lo cuestiona, y además de repudiar a los chayoteros, hay que también recordarle al público las voces de quienes se han expresado en contra del no actuar del gobierno, y el gobierno ha permitido que los hagan. De esos hay muchos, los que han cuestionado cómo el crimen organizado se apodera de tierras, tala montes, desaparece santuarios de especies protegidas, como de aquellas madres buscadoras, y el gobierno ha permitido que los... Y hay que decirlo y una y otra vez para que no se nos olvide que entonces este gobierno y la administración anterior, más aún que ya lo hacían en los gobiernos anteriores, tanto el PRI como el PAN, pero en esos gobiernos de Morena, más aún que en los anteriores, atacan la libertad de expresión y no debemos permitirlo más. Y lo más importante, usted ejerce su libertad de expresión comentando en qué está de acuerdo, en qué no está de acuerdo. Díganos en qué podemos mejorar, en qué podemos ahondar, qué tema creen que es necesario abordar,
cómo lo hemos estado haciendo, porque su opinión siempre será la más importante y no olviden de dejarla suscribiéndose, comentando y estando presentes en esto, porque los escuchamos y leemos sus comentarios. Muchas gracias, nos vemos la próxima.